Gernikako arbola da bedenkatua, Euskaldunen artean guztiz maitatua. Gernikako arbola da bedenkatua, Euskaldunen artean guztiz maitatua. Eman da zabalzazu munduan frutua, adoratzen zaitugu arbola santua. Eman da zabalzazu munduan frutua, adoratzen zaitugu arbola santua. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar esta nueva sesión de Euskal Herria bere baitatik, Euskal Herria desde sí misma. Hoy tenemos esta tercera sesión en la que vamos a contar otra vez con Félix Rodrigo Mora, como en las dos anteriores. En este caso vamos a hablar sobre el MLNV, que es el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, y sobre lo que ha sido la lucha contemporánea por la autodeterminación. Esan bezala, gabon guztioi, gaur hirugarren saioa daukagu, Euskal Herria baitatik hirugarren saioa. Oraingo honetan Euskal Nazio Askapenerako mugimenduaren inguruan arituko gara. Berriz ere Félix Rodrigo Mora izango dugu gurekin gai honi buruz hitz egiteko, eta autodeterminazioaren aldeko borroka garaikidea aztertzeko berarekin. Beraz, eskerrik asko sesio hauek ikusten ari dituzuenei eta komentarioak bidaltzen ari dituzuen guztioi. Badakizue badagoela kontaktua email bidez, gurekin kontaktuan ipintzeko, nahi baduzue zer aportatu edo gurekin elkarrizketaren bat izateko hurrengo sesioren batean. Beraz, zuei eta denoi eskerrik asko eta hasiko gara. Mila esker. Muy buenas, Félix. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Bueno, pues nada, estamos otro día más aquí, dentro de lo que hemos llamado Euskal Herria desde sí misma, Euskal Herria desde baitatik. Y en esta tercera sesión vamos a hablar sobre el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, en euskera Euskal Nazio Askapenerako mugimendua. Y nada, pues hemos preparado, como en las sesiones anteriores, una serie de preguntas y bueno, pues esperamos que las podamos desarrollar en este rato. Te introduzco el primer bloque, que era un poquito para hablar sobre lo que es los orígenes del Movimiento de Liberación Nacional y en concreto los orígenes de ETA. En primer lugar, tendríamos que retrotraernos a la época en la que surgió el Movimiento de Liberación Nacional y un poco analizar cuáles eran las condiciones que propiciaron la autoafirmación y la emergencia masiva de lo vasco durante los inicios de la segunda mitad del siglo XX y cuál era el ambiente social, la situación geopolítica, el estado de ánimo y la efervescencia cultural de aquel momento. ¿Qué podemos decir de esas circunstancias? Bien, en los años 50 el País Vasco estaba recibiendo una gran masa de migrantes de los dos territorios ibéricos y esa masa pues parecía que iba a negar, iba a prevalecer sobre la población autóctona. Al mismo tiempo existía el problema del franquismo, un franquismo que reprimía pues, el uso del euskera y muchas expresiones culturales vascas y al mismo tiempo que situaba en la clandestinidad a los partidos vasquistas, principalmente al PNV. De toda esa situación surge el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, que luego daría lugar a ETA, pero hay un factor para mí más importante que es la situación internacional. La situación internacional es
la eclosión de los movimientos antiimperialistas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, aquellos movimientos que van a llevar a muchos países a su independencia. Por ejemplo, pues es el caso de Vietnam, Vietnam del Norte, la India, es también un asunto, Indonesia. Todos estos países se van liberando, van constituyendo un Estado propio pues entre 1945, 1950, 52, 54. Van muchos países africanos, también lo logran de un modo u de otro. En algunos casos se hace de una manera pacífica a través de la intervención de la ONU y en otros casos pues se hace por grados mayores o menores de violencia. El sistema político y programático que ellos empleaban era el llamado derecho de autodeterminación, que era una invención de Estados Unidos, cuando Estados Unidos quería disputarle a las potencias colonialistas su dominio sobre el mundo. Entonces ellos lanzan la idea del derecho de autodeterminación, que consistía en que los pueblos rompían con la potencia colonial, en muchos casos era una ruptura meramente formal, y constituían una entidad estatal propia. Y eso le interesaba mucho a Estados Unidos porque aflojaba los lazos entre las metrópolis y las colonias y les permitía a la nueva potencia emergente, vencedora en la Segunda Guerra Mundial, dominar a estos países de una manera más eficaz. Es decir, se repetía el proceso que había habido en Iberoamérica cuando los países iberoamericanos habían roto con las potencias coloniales, en este caso España y Portugal. Así pues, eso influyó muchísimo ver, por ejemplo, me parece que es en 1947 la independencia de la India y se va sucediendo país tras país que va conquistando el derecho de autodeterminación. Hay que decir que el derecho de autodeterminación estaba apoyado por Estados Unidos y por los organismos propios en el plano internacional. Y, en definitiva, consistía en un paso del sistema colonial a un nuevo sistema neocolonial. Es decir, las potencias imperialistas se cambiaban, las europeas eran sustituidas por Estados Unidos, en algún caso por la Unión Soviética, en pocos casos, pero en conjunto los mecanismos de dominio y control pues se mantenían, sobre todo el dominio económico, el dominio militar, etcétera, etcétera. Entonces ese es el contexto que hay que hacerlo. Y esto influyó mucho en una generación inquieta, que allí había en Euskal Herria, que era pues, gente de la juventud del PNV, que culpaban a los mayores, al partido, de no hacer nada, de esperar pasivamente a que la dictadura franquista se derrumbara o a que hubiera una intervención internacional para poner fin al franquismo y volver al sistema autonómico que había expuesto a la Segunda República. Pero esto no sucedía. Hay ya a partir de 1949-1950 una reconciliación entre Estados Unidos y el régimen franquista que hizo ver que el franquismo tenía cuerda para rato y que había que ir a hacer frente a esta situación y derribarlo de alguna manera. En toda esta situación, los elementos, digamos, foráneos o exógenos al País Vasco pesan más que los internos. Esto es una cuestión que hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, los modelos exteriores pesan más y hay entonces el rechazo dentro de esta juventud a lo que habían sido las dos expresiones anteriores, digamos, del sentimiento nacional vasco, que por un lado era un sentimiento de un clero católico que, bueno, pues había hecho cosas muy interesantes. Yo algunas de las cosas de los libros que ellos hacían, si lo hacían en castellano, los he leído con interés, como por ejemplo Resurrección María de Azcue y otros, pero también rechazaban la posición PNVista abiertamente pues, vinculada a Inglaterra, vinculada incluso a Estados Unidos, en la cual no se planteaba ninguna transformación de tipo económico y tampoco aceptaba, salvo de una manera muy débil y muy suave, los principios del derecho de autodeterminación. O sea, la conclusión es que hay un impulso exterior que es el que va a llevar a la fundación del movimiento. Muy bien, y en aquellos inicios podemos decir que el primer antecedente y precursor de ETA lo tenemos en una organización que se llamó EKIN, que fue un grupo de estudio compuesto por universitarios y se formó en Bilbao hacia el año 1952. Sí. ¿Qué importancia tuvo su orientación ideológica en el devenir de la organización?
Pues ya te digo, estaban muy atentos a la cuestión internacional. En esa época era muy impresionante, había muchos acontecimientos, muchos hechos, mucha efervescencia y la expresión derecho de autodeterminación, digamos que les encandilaba, les atraía. En realidad, este derecho de autodeterminación tiene muy pocas diferencias, es que tiene alguna, con la posición típica de Sabino Arana, en su etapa no españolista, sobre la construcción nacional a partir de un Estado vasco. No había diferencia, lo único que pues Sabino Arana, por algún motivo, no usó esta expresión, que yo sepa, a lo mejor la usó en algún momento y yo, claro, yo no me he leído toda la obra de Sabino Arana, que es extensa, pero en cualquier caso esta significación no tenía la vitalidad y el entusiasmo con que se resonaba por todo el mundo. Un acontecimiento también muy importante fue la conquista de la República Popular China de su independencia, que en 1949, que eso fue, bueno, pues ahora pues lo vemos con otra idea después de ver lo que ha pasado en China, pero entonces, wow, o sea, que un país dividido, atacado, enfrentado por un montón de imperialismos y tal, consiguiera reunificarse, agruparse y convertirse en un país soberano, en el sentido de soberanía estatal, pues dejó a mucha gente muy impresionada, sí, así es. Y ya lo has comentado un poco, pero ¿cómo se desarrolló ese viraje discursivo desde el etnonacionalismo sabiniano, vamos a decir, hacia las posiciones antiimperialistas? ¿Y cómo se fraguó ese viraje de la nueva vanguardia, vamos a decir, socialista, marxista, que encasillaba a la vieja vanguardia como clerical y anticuada, vinculada al PNV? Pues, bueno, dentro de la anterior vanguardia nacionalista había sectores que eran efectivamente sacerdotes y vinculados al PNV, no todos, pero también había gente que no estaban vinculados a la Iglesia. Por ejemplo, Bonifacio de Echegaray, él era abogado, él hace estudios muy interesantes sobre el derecho constitucionario vasco, algunos publicados en euskera y otros en castellano. Y él tiene un libro muy interesante que es La vecindad, ¿no? Su significación en la sociedad vasca. A mí me parece que de las 10 o 11 instituciones ancestrales de los vascos, y por ancestrales no entiendo antiguas e inoperantes en la etapa actual, uno de ellos es la vecindad. Yo creo que el libro este de Bonifacio Echevarría, que es de 1933, no es tan antiguo, debería editarse hoy y debería leerse con muchísimo interés, con un prólogo que actualizara un poco la cosa. Pero él tiene muchos más trabajos que yo los en castellano he procurado, están dispersos en revistas de Oscar Saindía y todo esto, pero creo que hay que estudiar a este hombre. Y luego dentro del sector sacerdotal, pues había también cosas interesantes, pero claro, todos ellos tenían una idea de una conquista de la independencia o de un Estado vasco sobre la base del mantenimiento del capitalismo, estructuras de poder y todo esto, ¿no? Entonces, esta cuestión, estructura de poder estatales, quiere decir, no diferenciaba tanto a unos y a otros. Ahora sí, el PNV pues, no era especialmente entusiasta de estos nuevos movimientos, algunos de los cuales tenían veleidades marxistas que había por el mundo, ¿no? Por ejemplo, en China, la conquista de un Estado nacional la realiza un partido comunista, el Partido Comunista de China. No es el caso de la India. En el caso de la India es más complejo, hay diversas fuerzas políticas, pero se alcanza lo que podríamos llamar un parlamentarismo, mientras que en el caso pues, de China no. Luego esto se volvería a repetir en el caso de Vietnam. En la lucha de Vietnam contra el colonialismo francés con la batalla de Dien Bien Phu. La batalla de Dien Bien Phu impresionó mucho, yo creo, a la gente en Euskal Herria. Yo he conocido a alguna gente que formó parte del grupo Ekin. He tenido ocasión hace unos años, ya son mayores, claro, muy mayores, de charlar con ellos. La batalla de Dien Bien Phu me parece que fue en 1954 y en ella el pueblo vietnamita, vamos a decirlo así, en Vietnam del Norte derrotó completamente al cuerpo expedicionario francés. Pero vamos, lo derrotó completamente, se tuvieron que rendir. O sea, fue una batalla de aniquilación en donde no se salvó prácticamente nadie, ¿no? Entre muertos, heridos y prisioneros. Entonces eso dejó estupefacta al mundo, ¿no? Que un partido que se llamaba Partido de los Trabajadores de Vietnam dirigiera una operación militar en la cual un cuerpo expedicionario francés
de unos 30.000 hombres quedara completamente aniquilado, era algo que dejó sin aliento. ¿No? Y entonces, bueno, pues alguna gente empezó a pensar que eso se podría hacer también en Euskal Herria, no solamente contra el Estado francés, sino también contra el Estado español. Y entonces, pues claro, si se llamaba Partido de los Trabajadores de Vietnam, había que averiguar qué había detrás de aquello. Y entonces se buscaron nuevos procedimientos, nuevas teorías y nuevas estructuras organizativas que eran más bien de tipo marxista, las teorías también y tal. Todo esto fue fermentando bastante en las condiciones de la clandestinidad de la época, hasta que ya hay un momento en que pues ellos, claro, encuentran un estímulo nuevo y más cercano geográficamente, que es la guerra por la independencia de Argelia. Esto es, a mi entender, lo más decisivo. Vale, pues vamos a ir entrando un poquito más en el asunto este de Argelia. Ya hemos hablado de cuáles serían los orígenes de la estrategia de la autodeterminación de los pueblos oprimidos y en concreto en lo que se refiere a Argelia, qué papel jugó el FLN argelino, en menor medida también el proceso que se dio en Cuba a partir del 59 como modelo para la nueva vanguardia vasca de liberación y Sí. cuáles fueron los elementos vertebradores del alzamiento argelino contra el colonialismo francés en aquellos años. Sí. El FLN significa Frente de Liberación Nacional de Argelia. Era un frente, estaba formado por 4 o 5 organizaciones. También había un partido comunista, pero era pequeño. El Partido Comunista en Argelia era pequeño y desempeñó dentro de este frente una función secundaria. El FLN planteaba la independencia de Argelia sobre la base del ejercicio del derecho de autodeterminación. Entonces se lanzaron a una insurrección que se inicia en 1954 y que culmina con la independencia de Argelia en 1962. Hay una película que se llama La batalla de Argel, que lo explica muy bien. Si alguien quiere buscarla, pues La batalla de Argel explica muy bien el inicio. Es decir, el inicio es una serie de acciones armadas en las cuales pues, gente combatiente argelina pues, dispara contra policías y sobre todo policías y altos funcionarios en un día que me parece que fue el 1 de noviembre, se decidió. Y entonces pues aquello con una conmoción enorme, porque docenas de policías y de altos funcionarios franceses situados en Argelia pues resultaron muertos o heridos por esta intervención. Bueno, luego la cuestión continúa y continúa con avatares muy diversos. Por ejemplo, en 1957 tiene lugar la batalla de Argel, que es una batalla en un territorio urbano, es decir, en Argel, una ciudad grande, importante. Quizá en la época tuviera 1 millón de habitantes. Entonces, esta batalla es ganada por el ejército francés. El ejército francés la gana. Y en el FLN resulta casi erradicado en Argel y en algunas otras ciudades. Pero ellos se refugian en lo que es el desierto, en el sur, pero muy debilitados. Ahora bien, hay 2 cuestiones que hay que tener en cuenta. Por un lado, la intervención de Estados Unidos a partir de a favor de la independencia. Estados Unidos estaba interesado en la independencia de Argelia para que Argelia pudiera ser un territorio en el cual ellos pudieran intervenir quitando de medio a Francia. Y en segundo lugar, la convicción que alcanza Francia de que el colonialismo ya tenía el tiempo agotado. Esto es muy importante, es un análisis muy importante que hicieron algunos estudiosos de la época que explicaban cómo la etapa del colonialismo había terminado. Entonces el general de Gaulle, Charles de Gaulle, que era el jefe del Estado entonces en Francia, pues llega a la conclusión que no tenía sentido mantener el viejo sistema colonial y que había que sustituirlo por un régimen neocolonial en el cual se salvara elementos esenciales de la presencia francesa en Argelia, pero formalmente se diera la independencia de Argelia a partir de lo que sería el ejercicio del derecho de autodeterminación. Si no se entiende esto, no se entiende nada. El FLN no ganó la guerra, no la ganó en absoluto. El FLN fue un instrumento, en primer lugar, del imperialismo estadounidense y, en segundo lugar, del imperialismo francés, que estaba virando desde su naturaleza colonial a su naturaleza neocolonial para hacer una Argelia que mantuviera los intereses de estas potencias occidentales, pero con un formato independentista. Entonces, bueno, pues se declara la independencia,
todos muy emocionantes, ¿verdad? Hay por ahí algunos documentales en donde se ve cómo tiene lugar el asunto de la independencia allí. Y esto, claro, imaginaros, esto es en 1962, estaba muy cerca, ¿no? Y esto influye tanto que incluso en los años 80 pues se hacen las conversaciones de Argel. ETA siempre conserva allí un grupo de trabajo en Argelia y estaba acogida por el gobierno argelino para, digamos, apoyar la lucha que que ETA estaba realizando contra el gobierno de Franco. Pero el grupo de inicialmente la gente de Ekin y luego los que van a ser, luego cuando esto se convierte en ETA, no comprenden lo que estaba sucediendo, es decir, no entienden que el pueblo argelino, bueno, los pueblos que están bajo el poder de Argelia, porque está el pueblo bereber, que tiene su propia lengua, que es el amazigh, pues, y luego los otros pueblos que los podemos llamar argelinos o árabes, pues no habían ganado la guerra y en realidad había sido un regalo. Y esto sería un error que se mantendría durante años y años sin querer entender que las cosas eran de otra manera. Y al mismo tiempo, el FLN crea un poder tremendamente autoritario, centralista, capitalista y elitista. Es decir, crea una élite concentrada sobre todo en la capital y en alguna otra ciudad, que tiene unos privilegios inmensos en relación con las masas trabajadoras. Esto es así. Es más, el idioma que se usaba las nuevas élites del poder del FLN no era el amazigh, por supuesto, idioma al que odiaban, ni tampoco era el árabe, era el francés. Es decir, ellos hablaban en francés generalmente, escribían en francés, su prensa era en francés y luego usaban el árabe y a veces el amazigh, el que aparece muy pronto como un idioma perseguido y crea conflictos inmediatamente, incluido en las universidades argelinas. Al poco de la independencia ya tienen conflictos con las minorías suyas, que son bereberes, y entonces todo esto origina una mezcla explosiva que va a llevar en los años 80, es decir, a muy poco tiempo, 62, 72, quizá 15 años después de la independencia, a un conflicto social enorme. La gente hace huelga, se subleva, intenta salir a la calle y entonces lo que hace el FLN, que tenía una apariencia y una esencia militar muy fuerte, saca un par de veces, son 3 los tanques a la calle en los años 80, matan a montones de gente. En una de las veces, que me parece que fue en 1985, la peor de todas, los datos oficiales que ofrece el gobierno del FLN es 500 muertos, 500 muertos. Es decir, la policía ametrallaba a la gente, los tanques y tal. En realidad eran muchos más, ¿no? Había mucho más, la gente, bueno, cogía a sus familiares y los enterraba en secreto. Todo esto va a demoler muchísimo, por una parte, el prestigio del antiimperialismo FLN y por otro, el prestigio y la credibilidad del Movimiento Vasco de Liberación Nacional y de ETA en Euskal Herria. Pero estas cosas no se analizaron. Y a día de hoy, que yo sepa, no se han analizado. Todo esto lo que se cubrió es con un manto de silencio, se quedó ahí parado y no se quiso mirar nada más, ¿no? Es más, cuando las conversaciones de Argel entre representantes de ETA y representantes del gobierno español, yo entiendo que el FLN lo que hace es utilizarlos a la gente, a los vascos de allí, como un sistema de presión para conseguir algo más de precio para el gas. Llegaron a un acuerdo en la época, un acuerdo extraño entre el gobierno socialista y el gobierno socialista español y el gobierno argelino. Y lo que yo entiendo es que les pagan un poquito más por el gas, un gas que España compra a Argelia, con la condición de que se eliminara, se expulsara de Argelia a la delegación de ETA. Y entonces hay un momento ya que esto desaparece. Vamos a ver, si hay alguien que realmente tenga una mentalidad filibustera, agresiva, violenta, era el FLN argelino. Hay que estudiarlo. A mí me gustaría que alguien allí en Euskal Herria hiciera un estudio de todo esto, porque fue decisivo en la historia. Pero hay algo más. Realmente, ¿qué tiene que ver Argelia con Euskal Herria? ¿Qué tiene que ver? Son dos sociedades completamente distintas. O sea, esto era asombroso cuando se veía en la época. Había como una concepción de que todos los pueblos oprimidos eran iguales.
y que todos los pueblos oprimidos se regían por los mismos criterios y por las mismas normas. Entonces, pues esto, claro, dejaba sin aliento a quienes pensábamos que eso no era verdad, no podía ser verdad, que cada pueblo tiene su personalidad y que desde luego entre la sociedad argelina y la sociedad vasca hay unas diferencias abismales y no se podía copiar miméticamente, ¿no? Y en segundo lugar había otro hecho, que todo esto apartaba a la gente del estudio de Euskal Herria, de la experiencia vasca, de la realidad vasca. O sea, dejando aparte el euskera, que sí interesaba, las otras realidades de Euskal Herria no interesaban. Y la prueba es que ni se trataban, ni se estudiaban, ni nada de nada. Aquí se produce una ruptura muy triste, muy lamentable, con el sector anterior, de eruditos, de estudiosos. Pues podemos citar, ya lo citamos el otro día, José Aristimuño, el mismo Bonifacio de Echevarría y otros varios, ¿no? La Chaga mismo, que era un hombre que luego él curiosamente se opuso al Batúa, creo, pero La Chaga en la Gran Enciclopedia Vasca de 1976 tiene un estudio sobre los eremitorios altomedievales de Álava, que para mí tiene una importancia enorme. Primero, porque es un estudio de lo que Euskal Herria ha sido, y en segundo lugar, porque estos eremitorios, que son gigantescos, que son colosales, pero que nadie en el País Vasco prácticamente los ha ido a ver, yo sí he ido varias veces, pues entonces nos permite comprender que había sucedido en la Alta Edad Media de una manera profunda, ¿no? Entonces, en realidad, todo el asunto argelino acaba en un incremento de la aculturación. Lo tengo que decir, tengo que decirlo, un incremento de la aculturación. Había una pérdida de la propia cultura por la búsqueda de unos modelos universales de liberación nacional que encima no aportaban ninguna liberación nacional. Porque, claro, otra cuestión muy interesante fue en Argelia cuando los bereberes o los amazigh, ¿no? Como se les llama ahora, amazigh, empiezan a denunciar al régimen del FLN porque le niega su lengua, su cultura y su historia. Y esto es gente, los amazigh, que empiezan a ser perseguidos, incluso pues, son torturados muchos de ellos, algunos desaparecen, son asesinados. Todo esto, claro, realmente yo creo que la gente vasca debería haber tenido una sensibilidad ante esta cuestión, que el problema sigue ahí pendiente, ¿eh? El conflicto entre amazigh o bereberes y árabes sigue pendiente hoy y quizá hoy está bastante tenso también. Pues bueno, la gente vasca tenía que haber sido sensible a esto y no lo fue. Por lo tanto, encontramos un sentimiento de aculturación, de desdén por la propia cultura y en algunos casos, y yo esto lo he vivido muchas veces con mucho dolor, de autoodio, según el argumento de que nosotros, como europeos, como blancos, todo esto, pues hemos participado de la dominación y nos hemos lucrado con la dominación de los pueblos del tercer mundo y tal, sin diferenciar entre las élites europeas y los pueblos europeos. Los pueblos europeos habían sufrido a sus élites, tanto, o sea, realmente, no sé, yo recuerdo una vez que a uno que me dijo esto, mira, le expliqué, digo, mira, en el siglo XVIII, mientras en Perú, en el Virreinato Español de Perú, estaba la rebelión de Tupac Amaru, que fue muy duramente reprimida, en Euskal Herria estaban las machinadas, o sea, que eran los alzamientos de los machines, o sea, el machín era el vasco normal, por eso se le llamaba machinadas, ¿no? Y entonces hubo 2 o 3 machinadas que fueron muy duramente reprimidas. Digo, tú me estás diciendo que la gente que hacía las machinadas estaba con los que oprimían a los pueblos indígenas de la zona de Perú y los que se sublevaron en la rebelión de Tupac Amaru, no es la misma lucha, claro, y todo esto además despojaba la lucha de sus contenidos racistas, porque hubo un momento que se cayó en algún sector en una cosa horrible e incomprensible que es el racismo antiblanco. Y por lo tanto, ¿este sentimiento de autoodio crees que sería la causa por la cual estas vanguardias vascas hayan ninguneado a las instituciones ancestrales vascas? ¿Y por qué los nacionalistas partidarios del Estado-Nación son incapaces de ver a Euskal Herria, ¿no?, como tal? ¿Qué hay detrás de ese sentimiento? Bueno, vamos a ver, lo que interesa a todo partidario del Estado-Nación es un Estado. Ya está, ¿no? Entonces ellos tienen una visión
absolutamente estatista, ¿no? Esto se ve pues, perfectamente, ya he puesto muchas veces el ejemplo, pero es el caso de Irlanda. En Irlanda, la cultura irlandesa, la lengua irlandesa, no interesaban a los nacionalistas irlandeses que crean el Estado irlandés a partir de una insurrección que es bastante potente, su artillería y tal, y derrotan a los franceses, aunque no en la parte norte de Irlanda. Irlanda del Norte continúa, derrotan a los ingleses, en la parte norte continúa la dominación inglesa, pero en lo que puede ser el 80% de la isla se crea la Irlanda actual, el Estado irlandés. Pero ese Estado irlandés, ¿qué características tiene? ¿Se puede llamar Estado irlandés cuando el gaélico prácticamente ha desaparecido, sustituido por el inglés, y las costumbres y los modos de vida propios de los irlandeses han sido convertidos simplemente en el sujeto normalizado, el autómata robotizado propio de Europa hoy? ¿Eso es Irlanda, algo más que por el nombre? Entonces, claro, a ellos, al Estado irlandés, nunca le preocupó pero nada. Hay un estudio por ahí que dice que el Estado irlandés fue un factor de primera importancia en la cuasi aniquilación de su idioma, que es el gaélico. Entonces, pero el problema sucedía en todas partes igual, incluso en Argelia. En Argelia el FLN no está interesado en desarrollar la cultura de sus pueblos, está interesado en tener poder, en llevar una vida fabulosa. Las élites del FLN llevaban una vida paradisíaca, gastaban una gran cantidad de dinero en recursos, en lujos, en derroches, algo impresionante. Se creó como dos sociedades en Argelia, una élite que vivía de una manera increíble. Hay descripciones por ahí que te dicen que era increíble cómo vivían, que despreciaba completamente a la gran mayoría del pueblo, tanto si era argelino con el idioma árabe, con su variante del árabe, o como si era amazigh. Entonces lo despreciaba completamente y creía que el único tratamiento que había que darle pues era un tratamiento de violencia, de castigos y de, si salían a la calle, pues de ametrallamiento, ¿no? Y esto se fue repitiendo en otros muchos países de la época, pero había una ceguera tal respecto a las maravillas que se iban a producir que no había argumentos posibles, ¿no? Y entonces pues las cosas continuaron prácticamente así hasta el final, ¿no? Y incluido el hecho de que el derecho de autodeterminación pues era una idea lanzada por un presidente de Estados Unidos que se llamaba Wilson, el cual pues era una artimaña en la Primera Guerra Mundial para despojar a sus colegas europeos de sus colonias, ni más ni menos. O sea, así de claro, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir avanzando un poco más en la historia, ya entrando en lo que sería la muerte de Franco, la transición, y un poco para hablar sobre lo que fue la estrategia militar de ETA. Según tu valoración, ¿crees que era factible la idea de que ETA podía sentar a negociar al Estado español la cuestión de la independencia? Y sobre esto, ¿qué importancia tuvo la alternativa CAS del año 1976 para la claudicación definitiva y el abandono de los objetivos de liberación? ¿Con qué apoyos reales contaba esta estrategia? Bueno, la alternativa CAS significa Coordinadora Abertzale Socialista, o sea que era un programa de 5 puntos, creo recordar, en el cual no era un programa independentista, era una cosa muy limitada, por el cual en realidad el Estado español seguía manteniendo una presencia en Euskal Herria a través del ejército, pero era como lo que luego ha sido un estatuto de autonomía, pero un poquito más ampliado. Es decir, cuando se hacía equivaler la alternativa CAS con el derecho de autodeterminación y con la independencia, no, esto no era así. La alternativa CAS era una cosa bastante limitada. El derecho de autodeterminación era la conquista de la independencia y la construcción de un Estado a través de un referéndum en el cual la gente decidía libremente si quería ser independiente o quería continuar en su situación colonial. Ese era el juego. Pero todo esto se empezó a usar de una manera equivalente y no era así. El derecho de la alternativa CAS no hablaba nada de la construcción de estructuras propias. Es decir, había unas
era todo bastante vago, bastante ambiguo y bastante confuso. Y en el terreno social, pues se limitaba simplemente a una vaga promesa de reformas para la clase trabajadora y tal. Hay que tener en cuenta que en la época Euskal Herria era uno de los territorios más industrializados de Europa. Luego se ha industrializado, pero entonces había una clase obrera, en parte vasca, en parte emigrante de otros espacios ibéricos, que eran formidables. Las fábricas allí eran impresionantes. Era muy común fábricas de 5.000 trabajadores, de 3.000 trabajadores y tal. Entonces esta gente era una fuerza muy potente en la calle y yo creo que se la atendió muy poquito. Y luego en el programa K se la atendió muy poquito, pero luego además esta alternativa no tenía especiales diferencias con la propuesta del PNV si se estudiaba de una manera serena y tranquila, no con la emocionalidad de decir, claro, es que el PNV no hace nada, el PNV está apoyado por el imperialismo inglés, por el imperialismo estadounidense, se limita a esperar y para que le caigan los frutos sin hacer nada y tal. Pero bueno, dejando aparte estas cosas que eran verdad, en el terreno programático, si se estudian, las diferencias serán muy, muy pequeñas, ¿no? De todas maneras, la acción armada de ETA, hasta pues, un tiempo avanzado, pues, era apoyada por mucha gente. Allí había, por ejemplo, el caso de Melitón Manzanas, el policía torturador, pues su ejecución fue celebrada, yo creo que por el 80% de los vascos. Esto pasó en 1968 o 1969, y entonces era una cuestión pues, que efectivamente, bueno, pues era una forma de acción violenta limitada a unos objetivos precisos y tal, y que no tenía directamente el objetivo de hacer negociar al Estado español. Eso sería posteriormente. ¿No? Hay que tener en cuenta que todo el movimiento vasco de liberación nacional pasó por diversas etapas y subetapas y fue moviéndose. Es importante cuando, después de la muerte de Franco, pues hay un avance, el Estado español se recompone. Hay un momento de debilidad muy importante, que en los años entre la muerte de Franco, un poquito antes, entre 1974 y 1978, que es el año de la Constitución española. Ahí, en Euskal Herria, hay una situación preinsurreccional. Es decir, hay momentos, por ejemplo, el estado de excepción de 1975, que creo que hubo que habilitar la Plaza de Toros de Bilbao para meter a los detenidos. Entonces, daros cuenta que la Plaza de Toros, no sé si existe todavía, pero bueno, la Plaza de Toros tuvieron que meter allí 20, 30.000 personas. O sea, había una situación verdaderamente insurreccional en la cual se mezclaba el sentimiento nacional, el odio al dominio español y al mismo tiempo el odio al franquismo y las reivindicaciones sociales anticapitalistas tan típicas de la época. Es decir, se hizo una amalgama muy potente. Pero esa amalgama empezó a ir disminuyendo con varios factores. En primer lugar, por la presencia del PNV. El PNV, a pesar de todos los años que habían pasado, tenía una presencia social fuerte y ellos pues ya dieron a conocer, dejando aparte un poco de demagogia que hacían de vez en cuando, que también hablaban de independencia, si venía el caso, pues que aceptarían un estatuto de autonomía similar al que había habido en 1936-37, cuando la Guerra Civil. Y en segundo lugar, que ellos apoyaban totalmente al capitalismo. En tercer lugar, que no tenían nada que ver con los movimientos de liberación nacional que había por los territorios por ahí del tercer mundo. Y en cuarto lugar, pues que eran dialogantes y todas estas cosas que ellos decían y punto, ¿no? Y en segundo lugar, la aprobación de la Constitución de 1978. Ahí ya el Estado español se recompone y con esa Constitución aparece delante de los países europeos y de otros como un país democrático, entre comillas. Bueno, la Constitución esta es la que hay hoy. Y luego viene el Estatuto de Autonomía de Vascongadas, de las tres provincias vascongadas, en 1979. Todo esto son actos políticos que van restando apoyo y credibilidad entre ciertos sectores de la población a lo que antes había sido una masa, digamos, homogeneizada. Yo entiendo que si no hubieran estado cegados por la imitación sin más del FLN argelino, porque luego lo que ellos hacen es lo mismo que hizo el FLN argelino en 1952, es decir, acciones individuales, con pistolas y tal. Yo entiendo que hay un momento entre el año 1974 y 1976 que se podría haber pensado en un modelo insurreccional en Euskal Herria similar al que hubo en Asturias en 1934.
decir, había una situación realmente explosiva, la gente estaba desesperada y que hubiera encontrado un gran apoyo en otros territorios sometidos al Estado español, como podían ser Cataluña, como podía ser Madrid y como podía ser Andalucía. Sin embargo, ese paso no se da. Y detrás de eso había una concepción muy elitista. Es decir, ya no se hablaba de la guerra popular como una guerra del pueblo, sino como una acción de una vanguardia armada esclarecida que ella iba a conseguir la liberación de Euskal Herria por su propio esfuerzo. Y aquí hay una diferencia esencial, ¿no? No quiero decir, porque habría que estudiar mucho más qué circunstancias se daban entre 1974 y 1976, pero bueno, vamos a ver, Asturias no está tan lejos del País Vasco, ¿no? Y allí realmente la gente llega a un momento, se lanza a un proceso insurreccional, la insurrección dura, me parece, mes y medio, la cosa es dura, hay 2.500 muertos en total, pero bueno, pues muchos cuarteles del ejército son tomados y arrasados, muchísimos cuarteles de la Guardia Civil, bueno, ahí está, ¿no? Y sin embargo, esta experiencia que era al lado y que entonces Asturias tenía muchos puntos en común sociológicamente con el País Vasco, por ejemplo, había mucha industria, había minería, es decir, que eran sociedades bastante similares, ¿no? Entonces, pues no se quiere aceptar, porque hay como una especie de fijación maniática en lo que estaba sucediendo en el tercer mundo, ¿no? En vez de explorar otras experiencias, no solamente esa, sino la Comuna de París en 1871, que también fue un proceso insurreccional muy interesante, llevado adelante en una ciudad como París, así de grande. De todo esto no se quiso saber nada, ¿no? Pero luego ya, claro, el Estado español se va recomponiendo. Había pasado por un momento de máxima debilidad. Los procesos insurreccionales se hacen, o las acciones revolucionarias, cuando el Estado, las instituciones, están en su máxima debilidad, llenas de contradicciones internas y sin capacidad de acción. A partir de 1978 eso ya no sucede. Primera conquista del Estado español, la Constitución. Segundo, el Estatuto de Autonomía. Luego empieza inmediatamente las negociaciones para entrar en la Unión Europea y luego para entrar en la OTAN. Todo esto culmina en el año 1986 con la entrada en la Unión Europea y el referéndum de ingreso en la OTAN, que bueno, es ganado por los pelos. En realidad hay mucha manipulación electoral, está a punto de salir el no, pero sale el sí gracias a la acción del PSOE, que se empeña en meter a lo que ellos llaman España en la OTAN. A partir de esto ya la situación, claro, había sido elementos de estar en contra. Y al mismo tiempo el modelo argelino se estaba desacreditando a toda velocidad. Y habían sucedido las primeras insurrecciones populares, que hay que llamarlas directamente rebeliones por hambre y varias. Y en otros sitios, pues los movimientos insurreccionales también estaban pues en una situación ya que no tenían el tirón. La creencia de que se podría obligar a negociar a un país que pertenecía a la OTAN, que pertenecía a la Unión Europea y que era un país de los más industrializados y con una renta per cápita de las más elevadas de Europa en la época, me parece que era la quinta comarca europea, le vamos a llamar así, después de alguna alemana o dos alemanas y una belga y tal, era la quinta, ¿no? En renta per cápita y en nivel de industrialización. Era algo absolutamente imposible también porque había un hecho de que es que el programa Crash era una cosa que no era nada, era delicuescente, o sea, no sabías qué hacer con él, ¿no? Lo leías y pues aquello no. Y claro, la cuestión de independencia y socialismo pues tampoco ayudaba mucho, ¿no? Porque ¿qué independencia y cómo? Todo esto se mantuvo en la vaguedad. Se buscó más bien una visión emocionalista, basada en las cosas tremendas, en las atrocidades de la Guardia Civil, la policía española, torturas, bueno, pues aquello era tremendo, ¿no? Tremendo. Llegó a haber un momento en que yo recuerdo una estadística que decía que 10.000 personas allí en Euskal Herria habían sufrido en un año torturas, 10.000 personas. Pues bueno, estadísticas que se las daban organismos internacionales. Yo no sé si fue por el año 1987 y por ahí. Pero bueno, la idea de que se podría poner de rodillas, obligar al Estado español a negociar, era una propuesta imposible. O sea, era una cosa que no llevaba a nada, a pesar de que había un sector muy importante de la población que apoyaba y que eran quienes votaban a Herri Batasuna en la época, pero que siempre era
pues en las votaciones de menos eran el 15% de la población y en las demás el 23, 24. Los años había fluctuaciones, ¿no? De una campaña electoral, de unas elecciones a otras. Y esto creó una situación pues que verdaderamente era sin salida, ¿no? O sea, realmente, ¿por qué se mantuvo todo esto tantos años después, cuando era clarísimo ya, estudiando las cosas? Vamos a ver, en 1988, por ejemplo, ya estaba clarísimo que había pasado el momento de máxima debilidad del Estado, que el Estado se había recompuesto y que desde el punto de vista estratégico lo que correspondía era buscar otras formas de lucha y otras formas de organización. Pues, sin embargo, eso no se hizo. ¿Por qué? No necesariamente, o sea, la acción armada pues es una acción como otra y tiene que tener un criterio de oportunidad, de objetividad y de intentar lograr algo, porque mantenerla por mantenerla, cuando tienes que ser siempre para lograr. Tiene que haber una posibilidad, por pequeña que sea, de éxito, de victoria. Si no, no tiene sentido. Se podría haber buscado una salida más bien de tipo político, de acción política, que hubiera, o sea, una recomposición estratégica que no tuvo lugar. Muy bien. Y en estas circunstancias, bueno, ya has hablado de lo que supuso la entrada de España en la OTAN y en la Unión Europea. En concreto, ¿cuál fue el papel de Francia en todo este asunto? Bueno, pues el papel de Francia, que esa es otra, ¿no? Porque si realmente el Estado español hubiera querido en algún momento negociar con ETA, pues que el Estado francés les hubiera dicho que no. Al fin y al cabo ellos dominan a Iparralde, ¿no? Y entonces ellos se oponían también. Es decir, que la cosa era más ardua porque o sea, ya vencer a un Estado europeo de hace 40 años era muy difícil, imposible, pero vencer a dos. O sea, ¿qué hizo Francia? Francia desde el primer momento consideró que las posibilidades de ETA de lograr sus objetivos eran cero. O sea, Francia tuvo una visión extraordinariamente fría y, si me permitís, cínica. Y lo que hizo fue utilizar bueno, pues a la gente de ETA allí, les daban el estatuto de refugiado y tal, con el objetivo de presionar al Estado español para que hiciera algunas concesiones. Se dice, por ejemplo, que el AVE fue comprado, se dice, ¿no? Yo creo que es verdad, pero al Estado francés a cambio de que el Estado francés endureciera su posición contra los refugiados vascos, ¿no? Entonces, en este chalaneo, en este juego, que fue también lo que hizo Argelia con el asunto del gas, cuando allí fue Alfonso Guerra, que era el vicepresidente del gobierno, a firmar el acuerdo. Y entonces, pues quizá cada metro cúbico de gas, pues el Estado español se lo compró un poquito más caro a Argelia para que Argelia, en contraprestación, expulsara de allí a la gente de ETA. Pues una situación muy parecida hizo el Estado francés, ¿no? El Estado francés tenía un elemento para presionar al Estado español, porque los estados están siempre en conflicto. Los estados no tienen moral, no tienen ética, son solo máquinas de poder que, si pueden fastidiar al lado por los procedimientos que sean, lo fastidian, ¿no? Y no hay más. Y esto, bueno, pues él era Maquiavelo. Pues Maquiavelo es el teórico del Estado, ¿no? Aquí en Occidente. Entonces, pues eso fue lo que hizo. Lo que pasa es que, claro, esta cuestión también tenía sus límites, ¿no? Porque hay también algunos análisis lúcidos. Yo recuerdo uno que hecho por un grupo de intelectuales agrupados alrededor del diario El País, en una ocasión en que una de las acciones armadas de ETA pues dejó muertos sobre el terreno a más de una docena de guardias civiles, y entonces ellos hicieron un análisis relativamente breve, ¿no? Pero era muy sereno, ¿no? Ya había otra gente que ponía el grito en el cielo y tal, pero dijeron, bueno, vale, lo que ha sucedido hace unos días ha sido muy tremendo. Tantos guardias civiles han quedado muertos sobre el terreno, pero ¿qué posibilidades tiene ETA de lograr sus objetivos? Y entonces la respuesta era absolutamente ninguna posibilidad. Así de claro. Es decir, si eso era una lucha, como una insurrección, como se llamaba la insurrección del norte, la respuesta fue fría y tajante. Bien, podría, digamos, la acción de ETA seguir dejando gente del aparato represivo del Estado español sobre el terreno, pero sus objetivos políticos eran imposibles de lograr totalmente. Y entonces, pues
ya está. Y eso fue lo que, claro, detrás de esto lo que había era la frase del Clausewitz, el teórico de la guerra, cuando decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Se acude a la violencia para lograr unos objetivos políticos que con la simple acción política no se pueden conseguir. Entonces, usando esta versión de Clausewitz, estos teóricos agrupados o intelectuales alrededor del diario El País concluyen que la acción de ETA buscaba unos objetivos políticos, lo cual todos sabían que era así, ¿no? Sabíamos que era así, pero que el logro de esos objetivos políticos, las posibilidades de lograrlo no eran pequeñas ni muy pequeñas, simplemente eran nulas. Entonces, este análisis, que yo creo que es de sentido común, pues se debería haber hecho para impedir que pasase lo que pasó, ¿no? Que fue una lucha armada, entre comillas, y unas acciones armadas que se fueron haciendo cada vez menores, hasta que en 2010 se tuvieron que dejar porque ya era imposible continuarlo, ¿no? Pero es muy importante dar explicaciones de esto, explicarlo. Muy bien. Bueno, entre medias, también el Estado español puso en marcha el plan ZEN, Zona Especial Norte, ¿no? Que fue una manera de, vamos a decir, poner toda la carne en el asador ahí en el territorio rebelde del norte. Esto fue en los años 80. También anteriormente en la transición teníamos la figura de Argala, uno de los personajes así más emblemáticos como baluarte teórico de la estrategia de ETA y su compromiso militante, que está como bastante bueno, ensalzada o reconocida su figura entre mucha gente aquí en Euskal Herria. Y también quedó allí antes de la muerte de Franco el asesinato de Carrero Blanco, que fue quizás de las acciones más espectaculares. Se dice que la CIA estuvo detrás, bueno, ahí hay como también controversia, pero bueno, acontecimientos que tuvieron cierta relevancia. No sé qué opinión tienes sobre estos asuntos. Bueno, mi versión sobre la ejecución de Carrero es la que dio ETA. Yo creo que esa fue la verdad, y todo lo que se ha dicho sobre que si fue la CIA y tal y cual, pues no tiene base, ¿no? Hay que tener en cuenta, es que eso es un argumento que emplea cierta gente de la extrema derecha diciendo que con Carrero hubiera continuado el franquismo. Eso es absurdo, el franquismo estaba acabado, estaba agotado totalmente. Con Carrero, con Franco y con 10 Carreros y con 10 Francos. O sea, realmente era absurdo, precisamente al contrario. Lo que le interesaba al Estado español era quitarse su ropaje fascista para entrar en la Unión Europea y en la OTAN y conseguir el apoyo mayor, si la situación se volvía muy crítica, de sus aliados de la OTAN y de la Unión Europea. Daros cuenta que pertenecer a la OTAN significa que en caso de que uno de los países se sienta agredido o en una situación de violencia física, pide automáticamente ayuda a los demás y los demás automáticamente se la dan. Eso significa la OTAN, el famoso artículo 5 de la OTAN. Entonces yo entiendo que el franquismo estaba agotado y realmente es que ya no tenía sentido. El franquismo había sido una solución coyuntural que había surgido, que luego duró 40 años, pero luego ya pues había una corriente muy extendida, incluso dentro del régimen, que hacía que el asunto fuera a desaparecer, ¿no? Carrero Blanco, bueno, la acción contra Carrero Blanco, pues porque les pilló más a mano, pero podía haber sido otro. Vamos a ver, él no era un tarugo. Es que hay gente que realmente, yo pienso que a veces piensa con los pies y no con la cabeza. Mira, Carrero Blanco, cuando en el año 1940 Franco tuvo alguna veleidad loca de entrar en guerra al lado de los nazis, fue uno, o sea, de la Alemania nazi, fue uno de los que redactó un documento diciendo, porque él era un alto general de la Marina de Guerra, ¿no?, diciendo que España no estaba en condiciones ni mucho menos de sumarse a los nazis, no estaba en condiciones ni tampoco le interesaba sumarse, que lo que le convenía era hacer lo mismo que había hecho en la Primera Guerra Mundial, que era la neutralidad. Y ese documento, que creo que está por ahí editado y se puede leer, lo hace Carrero Blanco y más. O sea, y redactan por qué, primero, no pueden entrar porque el país no puede aguantar intervenir en la guerra, y en segundo lugar es que no tienen nada que ganar interviniendo en la guerra. Entonces, esta sensación de serenidad y de objetividad, según sus intereses, quiero decir, según los intereses del Estado, yo entiendo que Carrero 40 años después no lo había perdido. Y él era muy católico, bien, era muy franquista, bien, pero él no era tonto.
o no era un bruto. Entonces él sabía perfectamente que el proceso de eliminar las formas fascistas y pasar a unas formas parlamentaristas pues será inevitable y se haría simplemente. Luego, en el norte, pues sí, el Plan Z pues es un movimiento de movilización fuerte y también está luego el asunto del GAL, en el cual pues el Estado español paga a unos mercenarios para que vayan exterminando pues, a gente significativa del Movimiento Vasco de Liberación Nacional, pues asesinan a 29 personas. Pero hay que tener en cuenta que el Estado español tiene mucha experiencia en la guerra contra movimientos insurgentes armados. Había habido el maquis, la guerrilla antifascista, a la cual tampoco se le prestó ninguna atención en el asunto de ETA, pero que había sido una guerrilla rural muy importante. Se habla de 60.000 detenidos y juzgados en la guerrilla antifranquista. Había sido pues, muy importante en territorios como Sierra Morena, Galicia. En Galicia había tenido una fuerza enorme en algunas estribaciones del Pirineo y también en ciertas áreas de Cataluña. El último guerrillero en Cataluña me parece que fue muerto por la Guardia Civil en 1956, o sea que es una época en que ya estaba el grupo Ekin en activo, ¿no? Entonces, igual me parece que en Cantabria también las últimas partidas guerrilleras fueron eliminadas en 1956-57. Fue un movimiento de masas, daros cuenta, 60.000 personas detenidas y juzgadas, más 2.000 ejecutadas por la Guardia Civil sobre el terreno. O sea, estas 60.000 fueron las que tuvieron suerte, aunque luego algunos les condenaron a muerte y otros a muchos años de cárcel, pero por lo menos no les mataron a tiros sobre el terreno. Esto significa que fue un movimiento de masas enorme. Bueno, yo he hecho mucho trabajo de campo con gente que apoyaba a la guerrilla, muchísima gente. Hace poco conocí a un señor muy mayor que les llevaba comida a los del monte, como él les decía, ¿no? En la zona de Galicia. Y entonces, pues la Guardia Civil había luchado contra ellos y tampoco había sido, no les había sobrecogido y luego todo lo que fue en el siglo XIX, con toda clase de guerrillas en el siglo XIX, la guerrilla derivada del carlismo, la guerrilla derivada del republicanismo, la guerrilla cantonal, los procesos insurreccionales cantonalistas, el bandolerismo andaluz, que era un bandolerismo social en el 95% de los casos. Es decir, que el Estado español tenía mucha experiencia en este tipo de lucha. Y entonces ellos los veían con un tono perfectamente profesional, ¿no? Perfectamente profesional. Y, bueno, pues sabían que sistemas parlamentaristas, por ejemplo, como el parlamentarismo decimonónico, había sido capaz de acabar con estos movimientos guerrilleros con mucha eficacia. Igual pasaría aquí, y de hecho fue lo que pasó, claro. Muy bien. Bueno, avanzando un poquito más en la historia, entramos ya en lo que fue la integración definitiva del Movimiento de Liberación Nacional en las instituciones españolas, sobre todo en las españolas, también en las francesas. ¿Qué papel jugó en todo esto Herri Batasuna en ese periodo? Y luego, más adelante, ¿qué llevó a la disolución definitiva de ETA, ¿no? Aunque ya hemos dicho que ya prácticamente a partir de la alternativa CAS y hacia mitades finales de los años 80 estaba claro que la estrategia de ETA no podía seguir su curso, que no iba a poder hacer claudicar ni arrodillarse a la negociación al Estado español. Pero un poquito qué llevó en esas circunstancias, tanto por un lado a la estrategia que llevó Herri Batasuna, también entrando en el Parlamento español, y por otro lado lo que posteriormente fue la disolución de ETA. Desde sus orígenes el movimiento vasco tenía una debilidad programática enorme. Sí, desde el punto de vista programático, lo que manejaban serán nociones vagas y abstractas como independencia, ETA, socialismo, hay cosas así, ¿no? Que en realidad no decían nada cuando se les pedía, y yo recuerdo que yo a veces lo hacía, ¿no? Que me explicaran qué entendían ellos por independencia y qué entendían por socialismo, siempre se contestaban con cosas que eran muy vagas. No podían ser convincentes y sobre todo explotaban la emocionalidad. Y la emocionalidad está muy bien, pero es una parte solo. Tener una emoción, intensidad, pasión, entusiasmo, es una parte muy importante y así se debe hacer, pero no hubo la parte reflexiva correspondiente. Tengo que decir que la gente de la época
la gente vasquista de la época, desde el punto de vista reflexivo, eran muy inferiores a los que habían sido anteriormente desde el punto de vista católico. Es decir, ellos no consiguieron elaborar textos sobre ciertos elementos de Euskal Herria tan importantes como los que se habían elaborado anteriormente. También porque es que Euskal Herria no les interesaba si se excluye el euskera, y ya hablaremos en qué condiciones. Es decir, no, ellos no veían Euskal Herria, ellos veían fuera de Euskal Herria. Y luego dentro pues se resolvían con cuestiones que eran vagas. O sea, y la vaguedad tiene un problema, que no puede concitar adhesiones profundas. Y luego, al mismo tiempo, pues no había, digamos, una apreciación, que no se le diera importancia a la entrada de España en la OTAN y lo que eso significaba desde el punto de vista, digamos, político-militar, pues, no sé, me deja muy sorprendido, ¿no? Y claro, y no se hacía balances periódicos de la correlación de fuerzas entre unos y otros. Y esto se mantuvo siempre. Es decir, entonces, cuando el pretexto ya no era... Esto se ocultaba con un pretexto, que era la llamada lucha armada. Pero la lucha armada por sí misma no es revolucionaria ni es nada. La lucha armada es solo un procedimiento. Montones de fuerzas a lo largo de la historia han realizado lucha armada con objetivos perfectamente reaccionarios, perfectamente reformistas, perfectamente nada. La lucha armada no es definitoria. Lo que es definitorio es el programa que se intenta conseguir a partir de la lucha armada, ¿no? Porque entonces, si la lucha armada es por sí misma revolucionaria, entonces los nazis son revolucionarios, porque ellos crearon grupos de combate, por ejemplo, las SA en el año 1927 y lo tuvieron en activo hasta que llegaron al gobierno, ¿no? Entonces se jugaba con un error, que es un error muy grave, que es como hacemos lucha armada, entonces ya somos todo lo que queramos ser. No. Lo que queréis ser se define por un programa que nunca se tuvo. Y ahí están las cosas, ¿no? Pero no se tuvo, por ejemplo, no se tuvo para la economía, no se tuvo para el orden político, porque el orden político que ellos propugnaban, ¿cuál era? Era un sistema parlamentarista vulgar y corriente. Querían una Euskal Herria con un parlamentarismo y ignorando el sistema de autogobierno por medio de asambleas que había sido el tradicional del pueblo vasco durante siglos, incluso milenios. Esto ni se les ocurría, ¿no? Tal vez porque carecían incluso de la cultura política mínima, había un activismo, pero me gustaría saber si alguno de ellos leyó La democracia en América, de Alexis de Tocqueville, donde Alexis de Tocqueville habla de la democracia directa, y Alexis de Tocqueville es un señor muy serio, que toda la gente que quiere entender un poco la vida política lee a Alexis de Tocqueville, ¿no? Entonces parece ser que no lo habían leído, además es muy asequible. Entonces, pues se seguía el parlamentarismo. En el terreno económico, pues lo que ellos llamaban un capitalismo social, que consistía en ¿qué? Capitalismo de Estado, capitalismo privado. ¿Qué pasaba con el comunal? ¿El comunal tenía sentido o no tenía sentido? Había que dejarlo. El comunal había sido la vida de los vascos durante muchísimos años. Entonces, bueno, todo esto eran cosas demasiado vagas, ¿no? Y esto reflejaba una debilidad programática y de contenidos que se puso de manifiesto cuando lo que lo tapaba, que era la acción armada, desapareció, que desapareció mucho antes de 2010, porque a partir de un momento ya prácticamente su debilidad era tal que no lo podían hacer, es decir, ya era una acción armada muy vaga, buscando objetivos que a menudo eran rotundamente contestados, ¿no? Por una parte muy importante de la población vasca, ¿no? Me acuerdo una vez que hicieron una acción contra un señor por un asunto relacionado con no sé qué medioambiental, y entonces pues un montón de gente ecologistas firmaron una nota diciendo que ETA no se tenía que meter en ese asunto y que desautorizaban completamente a ETA en esa acción armada. A saber, los ecologistas no eran precisamente gente de las fuerzas de ocupación, ¿no? Y ya pues sucedió que continuamente, pues estas cosas ya, a partir de un momento que fue más o menos la segunda mitad de los años 90, era todo inviable. Pero hay muchas historias de ETA, todas hacen lo mismo, es una descripción empírica sin ningún análisis de lo sucedido. Eso no es una historia, eso es una crónica, y una crónica mal hecha. Porque se van diciendo, entonces pasó esto, y esto es una crónica, que se hacen aburridísimos, ¿no? Supongo que gente que no vivía aquello pues puede servirle de algo, pero lo que se diferencia en una historia de una crónica es que una historia busca las causas y el porqué, y una crónica no. Y no tiene sentido que se mantenga un tabú de no querer analizar todo esto, porque, bueno, mucha de la gente que participó en aquello todavía sigue viva, alguna poca, desgraciadamente, todavía en las cárceles, y otras muchas fuera de las cárceles ya.
pero hay que tener valor para decir, vamos a hacer un análisis objetivo de lo positivo y lo negativo, porque también hubo cosas positivas. No se trata de cargar las tintas en la crítica, ¿no? También hubo cosas positivas y cosas que estuvieron bien en todo el proceso, ¿no? Porque tenemos que dejar un legado de lo aprendido. Claro, y uno de ellos era la vacidad en los contenidos, mucho más cuando a partir de un momento ya, pues los apoyos internacionales se iban desmoronando. Por ejemplo, ahora lo estamos viviendo muy de cerca, el desmoronamiento del chavismo, ¿no? El chavismo fue la última cosa a la que se agarró el Movimiento de Liberación Nacional Vasco para sobrevivir, pero vamos a ver, el chavismo era una estafa en sí mismo desde el primer momento. O sea, y una estafa en donde algunos estafadores políticos, como los jefes de un cierto partido de la izquierda española, pues andaban por allí. Eso no podía tener futuro, las cosas han acabado fatal. O, por ejemplo, el caso de Cuba, que han acabado también fatal. El caso de Argelia, ya hay, a partir de un momento en lo que se hace una censura. No se puede hablar de Argelia en Euskal Herria. ¿Por qué no? O sea, realmente tendría que haberse hecho un balance, porque lo de Argelia acabó fatal, ¿no? Lo voy a decir brevemente, ¿en qué acaba lo de Argelia? Por el año 1992, un partido yihadista gana las elecciones en Argelia. Pero estos yihadistas los habían metido el propio FLN para usar la religión como opio del pueblo para frenar la protesta popular. Así de claro. Porque antes Argelia era una sociedad bastante laica, donde los musulmanes practicantes eran una minoría. Entonces este partido yihadista gana las elecciones y entonces el FLN da un golpe militar porque, claro, le querían disputar el poder y los declaran la clandestinidad. Se organiza una guerra civil que va a durar 8 o 10 años y que va a provocar 200.000 muertos. 200.000 muertos en un país de 30 millones. Pero qué muertos, qué horror. Si leéis las crónicas en concreto, eran matanzas espeluznantes por un lado y por otro. Los yihadistas os podéis imaginar lo que hacían, pero es que el gobierno argelino, o sea, el gobierno del FLN, no se quedaba atrás en las formas más atroces. Entonces, de todo esto que se hace, no se vuelve a hablar de ello, no se vuelve a investigar. Pero todo eso era el modelo que los partidarios del Estado-Nación en Euskal Herria y los partidarios del derecho de autodeterminación querían imponer. Era su modelo. Y su modelo en la práctica había llevado a eso. Pero por mucho que censuraran las cosas, algo penetraba. Y yo creo que aquí hubo un problema moral muy fuerte de decir, bien, lo hemos hecho en este asunto, entonces vamos a incluso crear un equipo de trabajo, una comisión que investigue la trayectoria del FLN desde sus orígenes en 1954, la independencia, tal, ¿no? Yo creo que eso es lo honrado, eso es lo decente, y eso es lo que no se ha hecho. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se ha hecho? No pasa nada, la historia es como es y ya está, pues fue lo que sucedió. Pero claro, la pérdida de estos apoyos llevó a que es un movimiento que ya no se podía mantener, ¿no? No había argumentación, no había categorías. Y mientras tanto, que es a mí lo que más me duele, todos los elementos constitutivos de la identidad vasca, aquellos que hacen que Euskal Herria sea por sí mismo, estaban cada vez más olvidados. Y éramos pues 4 gatos, alguna gente de allí y yo, pues lo que de vez en cuando es que hay que pensar en el Basarre, es que lo de los solares es una cuestión importante, es que la vecindad, es que la institución de la vecindad, pero dentro de un mundo que se le habían desmoronado unos modelos que ellos habían inventado, que nunca habían funcionado, porque, bueno, no voy a sacar más casos, el de Argelia es el más notable, pero puedo sacar muchos más, ¿no? Ahora de eso no queda nada. Ahora mismo es toda esta izquierda antiimperialista, tercermundista, está completamente a nivel mundial en retirada, en retroceso. Incluso se puede dar una desaparición, como ha pasado en Alemania, que el Partido Socialista Alemán prácticamente está desaparecido y los restos de la izquierda marxista pues ya son solo sectas que no tienen ningún futuro, ¿no? Por tanto, aquí queda un trabajo que hacer muy importante, porque cuando se abandonan las armas, dicho así, en 2010, ¿qué queda? Un parlamentarismo pues, de lo más cutre, de lo más nada, una falta completa de argumentos y un aparecer en Madrid como los principales defensores de una izquierda española y españolista, como era el PSOE, que había sido, entre otras cosas, los fundadores del GAL.
Entonces, ahora mismo, ¿qué estamos viendo? Pues una alianza entre la gente de Bildu y el PSOE en el Parlamento de Madrid que produce bochorno, porque si hay un partidito o con sus 3 portavoces que, digamos, sea particularmente obsequioso, voy a decirlo así, y particularmente sumiso al Partido Socialista Obrero Español, es Bildu, ¿no? Pero esto vino de una debilidad argumental que se fue agravando cuando esas creencias en el marxismo, en el progresismo, en el antiimperialismo, en el derecho de autodeterminación se fueron desmontando en los hechos. Todas se fueron desmontando y desaparecieron. Y ya hoy es que ya nadie habla de eso, ¿no? Ha desaparecido. Bueno, vamos a profundizar un poco en esta última etapa de la historia. Una vez se disuelve ETA, se finaliza el ciclo de ilegalizaciones de partidos. Como bien has dicho, la evolución política de Bildu no se puede entender sin su subordinación al Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué problemas suscita la estrategia parlamentarista españolista adoptada por Bildu en el marco de la acumulación de fuerzas soberanistas? ¿Y qué implica que su estrategia esté, según algunos datos, en más de un 70% financiada directamente, es decir, a sueldo del Estado español? Claro, a ver, el sistema parlamentarista funciona así, todos los partidos políticos cobran del Estado, sencillamente, es que es así, ¿no? Y entonces el que paga manda, ¿no? Y ya está, y si no quieres cobrar del Estado, pues no tienes sitio en el Parlamento y no solamente te pagan en dinero, sino te pagan en publicidad de facto. Es decir, las campañas de publicidad que te hace la prensa, la televisión también son dinero y con eso se construyen los partidos políticos, no solamente en lo que pagan al partido, pero si calculamos lo que cierta izquierda recibe en especie, como se decía antes, es decir, en minutos de publicidad, en entrevistas y tal, pues entonces son sumas exorbitantes y sin eso no hay nada que hacer. El problema del Estado-Nación es que crea como un enamoramiento en quien creen en esa teoría del Estado. Y entonces, pues creo que ya lo dije cuando soy una Arana, ¿no? Una vez que uno se ha enamorado del Estado, pues quiere tener un Estado vasco. Pero ya que no puedes tener un Estado vasco, pues tienes un Estado, el que sea, y ese Estado es el español, ¿no? Porque ellos han olvidado que quien mueve la historia y mueve las sociedades es la gente. Y mucho más en el caso de Euskal Herria. En el caso de Euskal Herria eso es tan verdad, que hay, es que Euskal Herria tiene unos elementos tan claros, tan evidentes, que hay que tener una gran ceguera para no verlos. Por ejemplo, el hecho de que el euskera siempre haya sido una lengua oral y no una lengua escrita, hasta hace muy poquito, ¿no? Entonces, todo eso hace que allí la fuerza del pueblo sea enorme y la fuerza de las instituciones siempre ha sido muy débil. En el tiempo de los fueros sucedía eso, pues sí, las instituciones forales estaban, pero eran unos poderes muy debilitados, muy sometidos. En los fueros era un acuerdo, ¿no?, entre la corona de Castilla y las aristocracia, ¿no?, la aristocracia vasca. Pero todo ello era débil y estaba muy sometido a muchos controles, a muchas limitaciones, porque la presión de lo popular basada en el Basarre era muy grande, ¿no? Los Haunsers, como se dice, tenían unos poderes limitados, pero cuando todo eso desaparece se crean estados muy potentes, que es el Estado español con la Revolución Liberal en el periodo decimonónico, la abolición de los fueros y todo esto. Entonces se crea un enamoramiento por estas estructuras, pero el pueblo vasco continúa fuera de esas estructuras manteniendo su lengua, manteniendo su cultura y tal. Y entonces hay como una dualidad, pero esta dualidad ya no se manifiesta, digamos, en la forma foral, ¿no? Bueno, es una dualidad que es, digamos, que es la sociedad civil. La sociedad civil vasca es muy fuerte, pero las instituciones del Estado allí son primero relativamente débiles y luego más fuertes ya con el Estado liberal español, pero no tanto. En Iparralde no sucede lo mismo. Allí la Revolución Francesa tiene una fuerza enorme y crea un aparato de poder descomunal allí, que es, allí es normal que los políticos
con un montón de apellidos vascos y hablando euskera perfectamente, te digan a la cara así de claro que ellos son franceses, ¿no? Y te dejen un poco anonadado cuando te quedas así, ¿no? Y se pongan la bandera tricolor y tal cosa que en Ogualde no sucede, ¿no? Alguien me explicó una vez que cuando se sienten patriotas franceses la gente de Iparralde es en la Primera Guerra Mundial, y es porque su incorporación al ejército francés les imprime esa idea de que ellos son franceses y no vascos. Bueno, no sé, me lo contó alguien, me pareció un argumento interesante, pero bueno, no lo he podido comprobar, pero tiendo a creérmelo, ¿no? Aquí esas cosas no han pasado y aquí sigue habiendo incluso hoy una diferenciación grande entre aquí la gente se considera vasca y pocos se consideran de ellos españoles, ¿no? Hay una diferencia. Entonces, pues es que los fenómenos del Estado-Nación, o sea, la teoría del Estado-Nación, del derecho de autodeterminación y tal, lleva todo eso lo lleva implícito, hay como un hecho implícito de todo eso. Y entonces, pues, inicialmente eso estaba tapado por muchos elementos, pero luego ya se ha descubierto. Y ahora ya, ¿cuál es la propuesta? Ya la palabra independencia solo se usa en los momentos solemnes, ¿no? Yo creo que ya no se la cree nadie, absolutamente nadie, pero bueno, hay que decirla, ¿no? Incluso algún jefecillo del PNV también la dice alguna vez, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es la estrategia? No hay ninguna estrategia, no hay más que la estrategia de supervivencia, el vivir del Estado español, el 70% de sus ingresos provienen del Estado español. Pero si echamos una cuenta de lo que reciben, no solo en dinero a través del Banco de España y tal, ¿no? Es mucho más. Porque luego también hay que considerar los sueldos y los emolumentos de la mucha gente de Bildu, que son simplemente funcionarios en los ayuntamientos, alcaldes, tal cual, que en realidad, ¿qué hacen allí? Mover papeles, no hacen nada, resuelven su vida personal en un trabajo que consiste en nada. Es un trabajo aburrido, destructivo, que no sirve para nada, ¿eh? O sea, realmente, ¿qué función juegan? Ninguna. Es que yo creo que alguna gente debía despertar incluso y verlo, es decir, lo dejo, me busco cualquier trabajo, cualquier empleo, cualquiera es mejor que eso, ¿no? Porque aquí, ¿qué hago? ¿No? Además, cuando hablas con alguno de ellos, yo hablé un tiempo con una alcaldesa de un pueblo de Vizcaya, que era un cuadro medio de Bildu, joven, y me manifestaba que ella, que era ya alcaldesa, no le interesaba aquello nada y que, bueno, pues sí, que Bildu estaba en crisis estratégicamente, pero que ya llevaba mucho tiempo así y podía durar mucho tiempo más, lo cual es verdad eso, ¿no? Pero bueno, que era como un gestionar, que ellos gestionaban, y les dije que la gestión que ellos hacían lo podían hacer unos cuantos funcionarios sin más, y que lo único que hacían allí era cobrar unos salarios y unos emolumentos que salían de los impuestos de la gente, también del pueblo vasco, que no servían para nada. Bueno, ya se cogió de hombros, o sea, ella estaba metida en esa rutina. De hecho, creo que hoy muchos se conforman en que los suyos no roben, ¿no? Eso es uno de los argumentos así más escuchados. Claro. Y luego otra de las... una frase así muy célebre que dijo no hace mucho tiempo el jefe de Bildu, decía, queremos una vida de colores y de felicidad para la gente, ¿no? Y luego se escucha de manera muy reiterada e insisten en la idea de que quieren mejorar la vida de la gente, ¿no? Lo cual es bastante aberrante, ¿no? Que esta gente se erija en alguien que va a solucionar la vida de los demás, ¿no? Y en relación a esto, a este discurso, que es ya lo poco que queda en ellos, ¿qué opinión te merece la que podría ser más que probable futura presidencia de Otegi para los territorios de Áraba, Vizcaya y Guipúzcoa? ¿Será la consecución de una victoria, una derrota histórica? ¿Y qué salida le quedaría a la izquierda abertzale en esas circunstancias? Pues yo entiendo que sería una victoria puntual y una derrota total. Porque, es decir, todo lo que tiene hoy Bildu es anticuado, todo su programa es tan anticuado que no se atreven ya ni a defenderlo. Es algo que se fragua en los años 60 y 70 del siglo pasado, que no ha sido actualizado en absoluto, solo se actualiza en las formas, eso de colores y tal. A mí esto me suena, joder, a cosas así de la gente de los orientalismos y cosas de estas, así, de la nueva era y tal, ¿no? Pues sí, de colores, bien, de colores, pues más bonito, ¿no? Pero aparte de eso, en los problemas tan graves que hoy tiene la sociedad vasca,
el problema de la desindustrialización, por ejemplo, el problema de la demografía tan impresionante, los problemas tan tremendos que se han ido creando con el euskera últimamente, hasta la prensa de Bildu tiene que admitir que las perspectivas de futuro inmediato para el euskera son más bien oscuras. No estamos hablando dentro de 100 años, estamos hablando dentro de 10. Entonces hay problemas muy graves, ¿no? Y se tiene que dar un paso, más que un paso, un salto a mirar la realidad. No, es que se ha creado como un culto por lo que se hizo. Entonces, lo mejor con lo que se hizo es estudiarlo, ya está. No se trata de entrar ahí a saco y decir todo se hizo mal y tal y cual, ni mucho menos. Hubo cosas que están bien y hubo cosas que estuvieron mal, muy mal. Y entonces zanjar todo este periodo que podríamos situarlo entre 1965 y 2025, zanjarlo, decir, bueno, pues hemos hecho esto, he estado bien, he estado mal. Y mucha gente dejar este respeto reverencial hacia esta formación por aquello de los presos y tal, porque, bueno, bien, pero la vida sigue y lo que no se haga ahora se tendrá que hacer dentro de 10, de 15 años. En toda Europa y en todo el mundo la izquierda está desmoronándose, no tiene argumentos, está absolutamente degradada. Por ejemplo, en Europa hay... Vamos a ver, hay dos hechos en las encuestas en todos los países europeos. ¿Cuáles son los problemas que más preocupan a los europeos? Uno es la vivienda, es decir, el funcionamiento del capitalismo, porque eso es la vivienda. O sea, no puedes tener una vivienda porque el capitalismo es monstruoso. Y en segundo lugar, el problema de la inmigración. Entonces, eso se está llevando por delante todo. Hay un cambio de época y lo que se está haciendo es permitir el ascenso de la extrema derecha. ¿Va a suceder eso en Euskal Herria? No lo sé, pero quizá sí, porque cuando a estructuras vacías que ya no tienen ningún contenido, que no tienen ningún programa, que se reducen a fórmulas que ni siquiera la gente de Bildu se atreve ya a decir en público, entonces cuando eso es así, eso en algún momento tiene que explotar. O sea, a lo mejor ni siquiera explota, simplemente se derrumba, se desmorona, como un globo que ya no ha perdido el aire y se cae al suelo. Y entonces ahí tendremos que ver qué es lo que lo va a sustituir, pero lo que lo va a sustituir hay que pensarlo ya, porque han pasado muchos años y lo que hay es un estancamiento que no puede continuar porque las cosas van a peor. Si Bildu ganara, que yo creo que sí va a ganar, pues se desintegraría en poco tiempo, ¿no? Hay incluso el partido, ¿cómo se decía? En México, el Partido Revolucionario Institucional, también hubo en México una cosa tremenda, que venía desde los tiempos de Pancho Villa, ¿no? Se llamaba Partido Revolucionario Institucional, daros cuenta, Revolucionario Institucional había logrado la cuadratura del círculo. Y me parece que el Partido Revolucionario Institucional mexicano se mantuvo hasta hace 15 años. Y también ya en unas elecciones la gente se cansó, le dio la espalda y bueno, desapareció. Creo que incluso ya no existe o ha cambiado de nombre o algo así, ¿no? Entonces aquí se ha creado lo mismo en Euskal Herria, el Partido Independentista Institucional del Estado Español, se podría llamar así, ¿no? Todo esto es algo infumable, ¿no? Entonces, pues, pero claro, hay una herencia que la izquierda abertzale ha dejado y que es muy mala, que es la falta de análisis político y la falta de reflexión económica, política, cultural, porque ellos han vivido de emociones, de estados de ánimo, de frases vacías, y ahora sustituir eso por contenidos va a ser difícil. Vale, pues vamos a tomar el hilo este de la situación demográfica hoy en Euskal Herria. ¿Qué responsabilidades crees que debería asumir la izquierda abertzale en relación a su apuesta por el feminismo de Estado y también, obviamente, por su ciego inmigracionismo? Y si crees que, dadas las circunstancias actuales, hablabas de la posibilidad de que se extendiera también la extrema derecha en estos territorios, ¿crees que hay posibilidades de que se genere una emergencia de un proyecto tipo Alianza Catalana a la Vasca o algo parecido? Bueno, pues vamos a ver, el problema de la demografía es un problema muy grave, sí, muy grave. Daros cuenta que la edad media de los vascos autóctonos, de los vascos nativos, son 52 años. Esto es impresionante, ¿eh?
Es impresionante. En segundo lugar, parece que no ha existido nunca el problema de la sustitución étnica. Quiero decir que la sustitución étnica es muy antigua. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos del Hombre, que se aprueba después de la Segunda Guerra Mundial, condena la sustitución étnica y dice que la sustitución étnica es cuando una población que hay en un territorio es sustituida por otra población venida de fuera. Y eso lo consideran un delito de genocidio. Es que más claro el agua, ¿no? Yo digo, ¿han sido sustituidas, ha habido una sustitución étnica en determinados pueblos y lugares de Euskal Herria, sí o no? Yo me inclino a pensar, por ejemplo, que en Vitoria-Gasteiz los vascos nativos, les vamos a llamar así, son ya una minoría. Pero como ellos son de mucho más edad que los inmigrantes, eso significa que serán sus hijos, los pocos que tengan hijos, serán muchos menos que dentro de 15 años, por ejemplo. Entonces, en esta situación hay que preguntarse por qué. Daros cuenta, el hecho está que primero se hace una campaña en contra de la natalidad. Y luego después viene la emigración, porque si no hubiera habido un derrumbe de la natalidad, la emigración no había llegado a tener la importancia que tiene ahora. Pero ¿quién hace la campaña en contra de la natalidad? La hace el feminismo de Estado. El feminismo de Estado es el que crea un lío tan impresionante con todo este asunto que colapsa las relaciones entre hombres y mujeres. No olvidemos aquella frasecita de toda penetración es una violación. Si toda penetración es una violación, para que no haya violaciones, no tiene que haber penetración, y sin penetración, ¿cómo van a nacer niños, no? Digo yo. Entonces, pues bueno, todas estas cuestiones, pero además esto es más tremendo cuando se hace en un lugar como Euskal Herria donde nunca ha habido patriarcado. Y esto es un hecho totalmente cierto, ¿no? Hay diversas autoras que defienden la tesis de la matrilinealidad. Yo quizá tenga algunas pequeñas diferencias con esta tesis, pero en lo fundamental la defiendo. En Euskal Herria ha habido matrilinealidad y hay estudios muy completos que señalan que efectivamente esto no ha habido. Entonces ellos estaban luchando contra un patriarcado inexistente. ¿Por qué lo hacían? ¿No? ¿Por qué lo hacían? Daros cuenta. Y nos decían, y esto alguna vez Bildu tendrá que dar explicaciones, que según la ley de violencia de género resultaba, atención a lo que voy a decir, daros cuenta lo aberrante que es esto, resultaba que la policía española defendía a la mujer vasca del hombre vasco. La policía española, según la ley de violencia de género, defiende a la mujer vasca del hombre vasco. Esto es una legitimación de la policía española que haría temblar incluso la gente del Movimiento Vasco de Liberación Nacional de hace 50 años, ¿no? Y en segundo lugar, ¿la defiende de qué? ¿La defiende de qué si nunca ha habido patriarcado? Los estudios incluso empíricos de estos ahí de campo demuestran que el patriarcado no ha existido entre los vascos salvo como imposición del Estado español. Claro, como imposición del Estado español sí, había una legislación patriarcal, pero que la gente normal y corriente vasca se las pasaba por el Arco del Triunfo, allí y en otros muchos más territorios. Y hacían que eso fuera una cosa pues, de las clases medias y poco más, ¿no? Y de las élites del poder. Entonces, todo esto lo que ha creado es, por un lado, una legitimación del Estado español. El Estado español defiende a las mujeres, tiene toda una legislación de defensa de las mujeres. ¡Wow! Por primera vez en la historia, el Estado español aparece como positivo. Estas cuestiones hay que ponerlas sobre la mesa, no se puede esperar más. En segundo lugar, hay que plantear el asunto de qué pasa si no hay relaciones entre hombres y mujeres en Euskal Herria. Si a las jóvenes vascas se les dice que lo ideal es el lesbianismo porque todos los hombres son agresores y violadores, y a los hombres se les dice que para no ser agresores y violadores lo mejor es que se hagan gay, y eso forma parte de la línea argumental de Bildu, ¿de qué manera van a hacer gente? Y si no nace gente vasca, ¿qué futuro le queda al pueblo vasco? ¿Qué futuro le queda? Y si alguien me dice que eso de la sustitución étnica es un invento que hemos hecho algunos, pues yo digo, leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo dice en muchos países, por ejemplo, lo que se hace con los pueblos nativos americanos es eso, se cogen sus tierras ancestrales, a ellos se les quita del medio y se hace una sustitución étnica, empieza a venir de europeos que se apropian de sus tierras y se acabó. Entonces ahora estamos en una situación similar allí.
Alguien podrá decir bueno, que ellos van a aprender euskera, van a aprender la cultura vasca y tal y cual, pero vamos a ver, ¿por qué no se permite que los vascos tengan hijos? ¿Por qué? O sea, ¿por qué se ha hecho esa campaña? ¿No? Y tener en cuenta otra cuestión, ¿por qué esa inmigración tan masiva cuando en Euskal Herria y en otros territorios del Estado el paro siempre ha sido 15%? Ahora mismo, que es un momento de paro bajo, me parece que está en el 15%, pero ha llegado a estar en el 18%. Si se dijera, es que ya no hay trabajadores, es que no, porque estamos en 0% de paro. Bueno, podría tener una explicación, ¿no? Pero ¿por qué se está trayendo gente masivamente a la que se les da unos privilegios económicos enormes? Se les da casas, se les da pensión, se les da tal, se les da cual. ¿Qué se le da a la gente vasca? ¿Qué ayuda se les da a las mujeres vascas que son madres? Yo recuerdo en Durango un acto que nos mandaron allí a la consejera de familia del gobierno vasco, tuvo la amabilidad la señora allí y bueno, pues nos explicó cuáles eran las aportaciones y las ayudas a la maternidad que hacía el gobierno vasco. Lo que ella dijo con mucho bla, 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 era nada, una absoluta vergüenza, nada. ¿Cómo es posible? Cuando países avanzados como Alemania están ya ayudando, y no digamos Polonia. En Polonia hay un subsidio de 100 euros por hijo nacido hasta que cumple 18 años. Yo no creo que esto vaya a solucionar el problema, ¿eh? El problema no es de dinero, pero bueno, algo es algo, ¿no? Esa señora nos vendió una milonga. Bueno, pues nosotros allí escuchando, o sea, todo el acto se hizo en euskera, pero a mí me iban traduciendo y yo me iba enterando de lo que pasaba. Y ella pues se fue tan contenta para explicarnos que en realidad el gobierno PNVista y el gobierno vasco no hacía nada por fomentar la demografía y sigue sin hacerlo. Y todavía siguen con reacciones absolutamente viscerales y irracionales cuando ya las cosas están en el límite de lo irreversible quizá, o de los estamos cercanos a ello. Pues sí, desgraciadamente así es, ¿no? Bueno, vamos a ir ya tocando el final. Voy a recoger una frase que has dicho que creo que apunta muy bien a esta última reflexión que queríamos comentar, que es el culto a lo que se hizo. Creo que define muy bien, vamos a decir, el estado de ánimo actual dentro de los restos de lo que es el movimiento de liberación nacional vasco. Vamos a decir que la mayoría de los actores reconocen el momento de repliegue y se pone la fe como en momentos futuros mejores, ¿no? Que llegarán, no se sabe de qué manera. Pero ¿no crees que no se dan cuenta de que las miserias del presente son consecuencias de los errores estratégicos pasados? O dicho desde el sabio refranero de que de aquellos polvos estos lodos, ¿no? ¿Qué podemos transmitir a la juventud actual, tanto a la que demoniza como a la que ensalza este pasado de, vamos a decir, entre comillas, lucha efervescente? Pues que es un ciclo de la historia del pueblo vasco que tiene que evaluarse y ya está, ¿no? Son 60 años así de una historia, pero que se tiene que evaluar. No se puede estar con el silencio. De esto no se puede hablar, de esto tampoco se puede hablar, de esto meto una frasecita en un artículo o digo algo en privado. No, tiene que salirse y ponerse sobre la mesa, investigarse y ya está. Y luego, ahora, una vez que se haga esa investigación y se lleguen a unas conclusiones, tenemos que saber vivir el presente y el futuro. Saber vivir el presente y el futuro, ¿cómo lo vamos a vivir? Porque las condiciones son completamente distintas. Por ejemplo, una Euskal Herria industrial hoy es una Euskal Herria desindustrializada. Esto todavía no se ha manifestado como un derrumbe del nivel de vida, pero entre la gente joven ya sí, ¿eh? O sea, esto va a suceder. Entonces, eso es un hecho. ¿Cómo se afronta eso? ¿De qué manera se afronta? ¿Puede aportarnos algo todo el saber del comunal? El comunal no solamente es agrícola, eso es una parte del comunal. Precisamente el estudio más completo que hay sobre el comunal en el Estado español está hecho en Navarra y pueblo a pueblo demuestra cómo la industria de la época, la industria, lo que se llamaba la industria del periodo preindustrial, era el 80% comunal. Podemos pensar en términos comunal
adaptado a las condiciones del siglo XXI para volver a establecer un proceso de reindustrialización. Euskal Herria se tiene que reindustrializar, tiene que volver a ser lo que ha sido en el pasado, no de una manera tan brutal, ¿no?, como en los tiempos de Euskalduna, porque ahí lo que se hacían eran los barcos de guerra del ejército español, pero tiene que volver a ser industrial. Tiene que volver también a tener una población propia, ¿no? Tiene que volver a nacer gente. Entonces, todo esto son los elementos para la continuación de lo vasco. Y entonces, lo que se hizo en estos 60 años, pues se hizo errores, aciertos también, sí, y hay que hacer un balance. Y en cualquier caso, pues hay que tirar para adelante. Porque yo sigo pensando que el error fundamental para mí de toda esa generación fue que no vio lo vasco, no partió de lo vasco en sí mismo. Y eso es el problema. Eso es para mí el problema, de que ellos se dejaron alucinar, que era fácil en la época dejarse alucinar, dejarse comer la cabeza por acontecimientos que estaban pasando muy lejos, pero que hubiera sido muy bonito que se hubiera dicho, vale, bien, estos acontecimientos no sé, pero nosotros somos vascos, nosotros tenemos una cultura, unas instituciones, hay unas instituciones que son las propias del País Vasco y que no podemos coger simplemente con el cuadre Canzabón la teoría del Estado-Nación y aplicarlo aquí, porque a los vascos no, esas cosas no les han dado. Yo recuerdo todavía la cantidad de llantos que tengo que escuchar porque los vascos no han tenido novelística hasta hace, pues fíjate tú, el Pero Abarca de Juan Antonio Moguel es de 1803, se considera la primera novela digna de tal nombre, una novela civil, se quiere decir, no es un libro de la religión, en 1803. ¿Y qué? Lo vuelvo a decir, lo que para mucha gente es como una vergüenza, para mí no lo es al contrario. Eso demuestra, porque a lo mejor los vascos no tenían novelas escritas, pero hay la cantidad de historias que sabían contar en el fuego, en su casa, oralmente, en euskera, en los caseríos y en las casas y tal. O sea, eso significaba que allí había habido una sólida cultura popular. Mientras que la cultura escrita tiende mucho a ser una cultura de eruditos y de minorías, y eso no es solución. Eso tampoco es solución, ¿no? Entonces, ¿por qué no se recogió eso y se vio desde el punto de vista de lo positivo? Eso no quiere decir que no tenga que haber una literatura en euskera escrita, claro, sí, pero no avergonzarse de algo que para mí más bien es motivo de orgullo. Hay que darnos cuenta de qué manera vemos las cosas unos y otros, ¿no? Lo que para mí era, aquí hay una sólida cultura popular y la gente no necesita que alguien les venga a leer un libro. Ellos piensan por sí mismos, que era lo que yo me daba cuenta que pasaba en Euskal Herria cuando era joven, y eso ya en Castilla no pasaba, y lo entendía intuitivamente, y a mí eso me entusiasmaba, ¿no? Entonces resultaba que otros lo ven como una negatividad. Pero eso está en relación con otros factores, la importancia del derecho consuetudinario, la importancia de las costumbres, de los usos, de los sistemas de ayuda mutua, de las relaciones de vecindad, todo esto, ¿no? A mí me parece absolutamente necesario que el libro del hombre de Bonifacio Echevarría, La vecindad, relaciones que engendran en el País Vasco, lo lea la juventud vasca. Tiene que estar por ahí, en algún sitio, ¿no? Yo lo leí en la versión original, ya no me acuerdo dónde, y le tomé muchas notas. Quiero decir que por bibliotecas de por allí, por favor, pero lo tenéis que incluir en el mundo del Ausolán, en el mundo del comunal, en el mundo de la relación entre agricultura y industria equilibrada. El País Vasco fue muy equilibrado económicamente hace 60 o 70 años. Había una industria fuerte, pero había una agricultura fuerte, había unos servicios. Es decir, era una sociedad equilibrada y estable en la cual las cosas funcionaban por equilibrios razonables. Ahora, ¿qué es? ¿Qué ha quedado de todo eso? Bien, pues haremos una de las sesiones, la dedicaremos de manera expresa a lo que podría ser un esbozo de programa y estrategia a partir de las instituciones ancestrales vascas. Lo intentaremos hacer lo antes que se pueda, pero bueno, ya lo hemos hablado, entonces intentaremos dedicar una de esas sesiones a este asunto. Y por supuesto tendremos en cuenta lo que expresó en los años 30 Bonifacio Echegaray, creo que era el apellido. Sí. Y también relacionado con lo que decías de la primera novela, esta de Perú Abarca, pues también trataremos en otra de las sesiones el asunto del euskera, que también es un asunto central
y complejo, ¿no? Y que hay algunos asuntos importantes que tratar fuera de lo que sería la historiografía oficial y oficialista. Claro. Entonces, bueno, vamos a ir acabando. Si quieres, una última intervención para cerrar y para, por si alguna cosa que haya quedado en el tintero, pues la puedes expresar. Sí. La gente que creó el Movimiento Vasco de Liberación Nacional en los años 60 y 70 demostró un desequilibrio que no es propio de la sociedad vasca, porque estaban muy atentos a lo externo hay que estudiarlo, claro, como no, hay que estudiarlo, estaban pasando cosas aparentemente muy importantes en el mundo, pero ¿qué pasó con lo interno? ¿Qué pasaba con lo interno? Ellos lo interno, las cosas propias del País Vasco lo consideraban puro pintoresquismo, cosas que estaban ahí, que eran bonitas y tal, y en ese sentido continuaban la tradición que introduce el PNV de reducir las instituciones vascas a puro pintoresquismo, unas cosas que estaban ahí, que eran antiguas, que eran atrasadas, que habían estado en manos del clero. No habían estado en manos del clero, el clero había escrito sobre ellas, que es distinto. Algunos curas habían escrito sobre ellas, pero esas cosas las hacía la gente. ¿Qué pasa? ¿Que el clero iba a hacer los Ausolán y a trabajar ahí? No iba, ¿verdad? Simplemente algún cura de vez en cuando escribía. Por ejemplo, el derecho consuetudinario. Yo tengo algunos libros del derecho consuetudinario vasco de los años 30, incluso 40, escritos siempre por sacerdotes. Pero eso no tiene importancia porque, o tiene una importancia limitada. Daros cuenta que incluso en francés la palabra clásica para intelectual es clerc. Clerc significa intelectual, en francés clásico. ¿Por qué? Porque en la Europa del pasado los que sabían, los que leían, eran los clérigos, los sacerdotes, ¿no? Luego después se creó un neologismo, yo creo que es un neologismo que es intelectual, que se dice casi como en castellano, pero anteriormente había la gente que tenía cultura, que tenía saberes, que podía entrar en un archivo y mirar documentos antiguos y tal, pues eran los sacerdotes. Bueno, ese ciclo se acabó prácticamente con la Guerra Civil. Bueno, pues entra en otro ciclo, pero había que saber conectar con el ciclo anterior, recoger lo positivo de ellos y no simplemente ignorarlos y despreciarlos, porque al hacerlo se estaba dejando caer, se estaba llevando al basurero lo que había muchos conocimientos y saberes útiles, ¿no? Y entonces este desequilibrio entre lo que era presente entonces y lo que era pasado entonces, pues no se resolvió bien y a partir de ahí pues han venido sucediendo cosas y más cosas. Pues muy bien, Félix. Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Muy agradecido de tu intervención y nos emplazamos para una siguiente sesión pronto. Así que nada, pues seguimos en contacto. De acuerdo, de acuerdo. Venga, un saludo. Agur a todos. Venga, gracias, agur.